Vamos a comenzar leyendo ahí, si tú vas a anotar o abres tu Biblia también. En Hebreos capítulo 12, versículos 12 y 14. Dice: por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Amén. Creo que esta es una palabra que tenemos que entender, que Dios quiere en este último tiempo que preparemos el camino del Señor, y preparar el camino del Señor comienza preparando nuestros propios corazones delante de Él. Por eso dice aquí: esfuércense, ¿cierto?, por vivir en paz con todos y esfuércense en llevar una vida santa. Díganle al que está al lado suyo: esfuérzate por llevar una vida santa. Dile así: esfuérzate. ¿Por qué esforzarnos? Porque no es algo automático, no es algo instantáneo, simultáneo. Tenemos que esforzarnos. Y por tanto, al esforzarnos nosotros, al afirmar, como dice esta palabra, nuestras rodillas, nuestras manos, también podremos trazar un camino recto para los más débiles, para los que no conocen la verdad. Por eso, para que otros se apoyen en nosotros, para que otros puedan apoyarse en ti y en mí, nuestras rodillas se tienen que estar fuertes, nuestros corazones tienen que estar encendidos, nuestra fe, nuestra pasión tiene que estar encendida, porque eso es lo que podemos dar a otros: consuelo, fe, esperanza. Pero si nosotros, nuestra esperanza, nuestra fe, aún nuestra vida, nuestra santidad, no está de acorde a la línea de Dios, a lo que Dios quiere, ¿cómo vamos a fortalecer a otros? Por eso, hermanos, más que nunca en este tiempo tenemos que entender lo que el Señor quiere para su iglesia. Entonces, algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón, en mi corazón, y creo que ya venimos hablando hace mucho de esto, que Dios quiere una iglesia que se prepare. Diga: prepararme. Dile al que está al lado tuyo: prepárate, prepárate. Eso es muy importante. Prepararse es cuando alguien se equipa. Cuando José nos hablaba la semana pasada, ¿cierto?, de tener una visión, de tener una planificación, de tener expectativa. Eso es estar preparado. Eso es mirar no solo el ahora, no solo las circunstancias de ahora, sino también el futuro. Por eso, hermanos, la palabra nos insta a que debemos amar el regreso de Cristo. Diga: amar. Amar el regreso de Cristo. No solo el acontecimiento, sino porque queremos a Cristo. Queremos que Él vuelva a la tierra. Queremos verlo. Queremos ver su rostro. Queremos poder palparlo físicamente. Ese es el fin del cristianismo y de la fe. Por eso, hermanos, una iglesia que ama el regreso de Cristo es una iglesia que se prepara para los últimos tiempos. Diga: preparándonos para los últimos tiempos. Debemos estar preparándonos para los últimos tiempos. Y vamos ahí, para que tú abras tu Biblia o lo anotes. Vamos a centrarnos ahí en un texto en 2 de Timoteo, capítulo 4. Y vamos a leer del verso 1 al 8. 2 de Timoteo 4, verso 1 al 8. Dice así, leo acá, me parece que igual lo pone ahí Anabel. Dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente: predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno.
corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Amén. Bueno, esta palabra es una palabra que escribe Pablo a su discípulo Timoteo, ¿cierto? Es una palabra que si tú la recibieras de alguien que ha caminado contigo, de alguien que te ha guiado, de alguien que ha pasado quizá los momentos más difíciles contigo por muchos años y te escribe diciendo: voy a partir, voy a morir. Quizás no es una carta muy animadora desde el punto de vista de Timoteo. Es una carta de despedida. Quizás es una carta que llegó y ya Pablo había sido decapitado. No se sabe en qué tiempo le llegó a Timoteo, porque no es como esta era de los WhatsApp que nos llega de inmediato el mensaje. Este es un mensaje que le escribe Pablo diciendo: tengo que irme. Pero como un buen pastor, un buen discipulador, un buen apóstol, le dice algo a Timoteo y le deja un encargo, las últimas palabras. Nosotros, no sé si alguna vez usted me ha escuchado que las últimas palabras de un moribundo son muy importantes. ¿Sabían ustedes? Uno nunca se olvida. Yo siempre cuento esto. Mira, hay muchas cosas. Ya mi hermano, yo tengo un hermano fallecido hace 29 años, ya van para los 30, que él falleció. Y no me acuerdo, hay cosas que me acuerdo, pero hay una que me acuerdo que nunca me olvido, que fueron sus últimas palabras para mí, que me dijo: Alexis, persevera. Nunca me he olvidado de esas palabras. ¿Por qué? Porque las últimas palabras de alguien, de un ser querido, de alguien que uno está y que uno comparte y que ha sido y que son sus últimas palabras antes de despedirse, son muy importantes. Por eso las palabras que aún Jesús dijo a sus discípulos y les dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son palabras muy importantes, son palabras que no se olvidan. Por eso le prestamos tanta atención. Por eso las últimas palabras cuando Jesús dijo: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, y dice que él ascendió y todos lo miraron y llegaron unos ángeles y le dijeron: Galileos, ¿por qué miran hacia arriba? Ese mismo Jesús que fue arrebatado será entregado a ustedes. Eso mismo es lo que el Señor desea, anhela y espera de cada uno de nosotros, que entendamos que las últimas palabras del Señor son claves. Las últimas palabras del Señor son importantes. Y estas son las últimas palabras que Pablo le escribe a Timoteo. Y le dice a su discípulo, le solicita algo muy importante. Dice: te encargo encarecidamente, dice una versión. ¿Y qué es? Que prediques
la palabra, el logo. Que te mantengas preparado, que corrijas, que reprendas y que animes con paciencia. Esta es la esencia que cada discípulo tiene que hacer en estos últimos tiempos. Estar preparado significa algo, que debemos predicar la palabra, que debemos corregir, que debemos animar con paciencia, pero es algo encarecido. Y Pablo dice, porque le escribe a Timoteo, le dice, estoy consciente. Pablo estaba consciente de que el rey justo volvería. Dice, estoy en presencia, sé que este rey volverá y se manifestará. O sea, la palabra es epifania. Habrá una aparición de este rey justo y todos lo verán. Pablo afirma y le dice a Timoteo, mira, predica y entiende que un día Cristo volverá, este rey justo, a juzgar. Por eso debes animar, predicar, corregir, exhortar. Porque el Señor quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y le dice a Timoteo, y ojo Timoteo, ojo, porque esta es una advertencia no solo para Timoteo, es para todos los tiempos, en los últimos tiempos, porque Pablo pensaba que él vivía en los últimos tiempos, pero nosotros podemos ser esa generación de los últimos tiempos. Y dice advertencia, en los últimos tiempos habrán falsos maestros y habrán falsas enseñanzas que querrán que las personas se desvíen del camino, que las personas crean fábulas, mentiras, que quieran escuchar lo que buscarán, escuchar lo que les agrada, irán detrás de maestros que les hablen lo que quieren, pero no la verdad de Dios. Y que al final eso será apostasía, apostatar, esa es la palabra que se usa ahí en el original, que apostatarán, que se desviarán del camino. Hermanos, es una advertencia que Pablo hace y que nosotros, si estamos atentos, es una advertencia para la iglesia de los últimos tiempos, esa iglesia que se prepara. Por eso le dice, ten la mente clara en toda situación y no tengas miedo de sufrir por el Señor. Dile al que está al lado tuyo, no tengas miedo de sufrir por el Señor. A veces nosotros sufrimos por nuestro pecado. A veces nosotros sufrimos porque nosotros nos metemos en problemas, nos metemos en dificultades. Pero no está hablando de ese sufrimiento. Está hablando del sufrimiento por el Señor, por la causa de Cristo. Cuando tú digas la verdad, cuando tú te mantengas firme, aunque todos te apunten, aunque todos te digan que eres un fanático, una fanática. Esto es lo que el Señor le advierte a Pablo. Y por eso le dice, es tiempo de mi partida, es el tiempo de mi muerte ha llegado. Pero sabes, Timoteo, mi muerte es una ofrenda, yo entiendo que es una ofrenda. Entiendo que soy un dador alegre y le he ofrendado mi muerte al Señor. No es una carta de queja, no es una carta, perdón la expresión, llorona. No está llorando Pablo, no se está quejando, ay de mí, ay de mí. No está llorando, está animando, está diciéndole, mi muerte es una ofrenda. Eso dice los primeros versículos, por eso le leí la palabra, usted después la puede repasar. Y en el versículo 8, que es el último versículo de lo que leímos, él dice, y me está reservado un premio. Aleluya. ¿Cuántos quieren el premio? A ver,
¿Cuántos quieren el premio? Poquitos quieren el premio. ¡Wow! Yo quiero el premio. Antes se decía que uno tenía que ponerle perlita a la corona, ¿cierto? Pero en realidad el premio dice que tiene que ver con esta corona de justicia, que la palabra original no es justicia, dice, es la corona de justificación que Cristo nos ha dado. Que Él, por medio de su sangre, nos pone esa corona porque hemos tenido fe, porque hay algún justo aquí que nunca haya pecado. No, pero por su gracia, por su perdón, por su sangre, Él nos pone esa corona que nos justifica y que dice que la entregará en aquel día. ¿A qué día se refiere, hermanos? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de aquel día o de aquel tiempo? ¿No es el tiempo de su venida? ¿No es este tiempo? Tú hoy no vas a recibir la corona. Es el tiempo de su venida, cuando regrese el juez justo. Ahora, me gusta esto porque Pablo dice a Timoteo, pero es para todos. Es para todos. Diga a todos. A ver, abra sus manos y diga todos. ¿Y por qué digo así, todos? Porque a veces uno piensa, esto es como para algunos, ¿ves? Es como algunos tienen esta exclusividad o esta excepción. Es para todos. Y este mensaje, por eso lo tienen que escuchar muchos, porque es para todos. El premio es para todos. Dice la versión que leímos, los que anhelan. Pero en el original aparece la palabra ágape. En realidad es para todos los que aman. Diga aman. Amor. Otra versión dice en el original, en el griego, es con un amor apasionado, con un amor expectante, con una pasión romántica que nos hace latir el corazón, que nos pone nervioso, porque llegará el novio, llegará la novia, llegará nuestro ser amado. Para todos aquellos que aman su venida, para todos los que esperan y anhelan y aman la manifestación del Rey, que eso es Epifania, cuando viene y aparece algo que está oculto y ahora se deja ver. Es Cristo. Entonces Pablo le dice, es esto, el premio es para todos aquellos que aman su venida. ¿Cuántos aquí aman su venida? ¿Cuántos le están diciendo, Señor, yo te amo, yo quiero estar contigo, yo te anhelo, lo que más deseo es que tú regreses? Regresa y póneme esa corona de justificación, de justicia, para reinar. Hay canciones que nosotros hemos cantado por años y ahora se nos van abriendo los ojos, ¿cierto? Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Reinaremos. ¿Para qué la corona? Para reinar junto con Cristo. Eso dice su palabra, eso dice, esa es la promesa, que para aquellos que amamos recibiremos la corona de justificación y reinaremos. Por eso es tan importante entender y amar su regreso y estar con un corazón ardiente para Él. Y en la práctica, ¿qué es amar su venida? Porque cierto, podemos decir, podemos cantar, podemos proclamar Maranata y entender y leer
leer Apocalipsis, estudiarlo y todo. Pero ¿qué es amar su venida? Bueno, en el verso 7, que estamos en esta carta, por eso le dije, ahí nos vamos a abocar, dice Pablo y especifica a Timoteo en forma práctica porque él habla de amar su venida. Él lo primero que dice: he peleado la buena batalla. Eso dice, lo tiene ahí en su Biblia, eso dice: he peleado la buena batalla. Lo primero que quiero destacar aquí es que dice la buena. Ya, en el original esa palabra es una excelente, es una alegría. Es como la Biblia cuando dice que Dios ama al dador alegre. Es todo lo que hacemos para el Señor, aunque parece una lucha, aunque parece una batalla, todo lo hacemos con alegría, con excelencia. Es una batalla que realizamos entendiendo que es lo mejor ganar el premio. Y aunque muchas circunstancias de esta vida y sobre todo del pecado nos va a afligir, sabemos que hay algo más excelente. Por eso esta batalla, esta pelea, significa eso. Significa una lucha agonizante muchas veces. De hecho, la palabra batalla viene en el original es agonizar, de donde viene eso. Agonizar. He peleado agonizantemente. Agonizar es hasta las últimas fuerzas, hasta el último aliento. No me he dejado vencer por el mundo y por el pecado. He peleado. Por eso dijo Pablo: he peleado, he dado hasta mi último esfuerzo, mi última capacidad para mantenerme fiel hasta el último. He peleado por la gracia que está de Cristo en mí. He podido. No me he conformado a la manera de vivir de este siglo. No me he conformado al mundo, sino que he vivido consagrado en santidad para el Señor. Hemos dicho que eso es santidad. Es alguien que está consagrado para Él. No que nunca peca, no que ya es perfecto, porque la palabra de Dios dice que Él nos perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es ese día? Cuando Él regrese. Hasta ahí el Señor seguirá trabajando, pero Él espera de ti y de mí que nosotros no nos rindamos. Dile al que está atrás tuyo: no te rindas. No te rindas. Amar su venida es eso, es no rendirse. Es dar hasta nuestro último aliento. Y por eso Pablo le dice: he peleado la buena batalla. Lo segundo que le dice: he acabado la carrera. Acabar la carrera no es solo morirse. Puede ser que alguno de nosotros, el Señor nos llame antes que Él regrese, ¿cierto? Y no estemos vivos y resucitaremos cuando Él haga la resurrección. Pero acabar la carrera significa simplemente es completar el llamado que Dios me ha dado. Por eso en este mes de febrero vamos a ayunar y vamos a buscar el rostro del Señor para decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿En qué parte del cuerpo tú quieres? ¿Qué quieres dónde yo me ubique? ¿Cuál es mi misión mientras tú vuelves? Porque Pablo por eso dice: he acabado la carrera, la he terminado, la he completado, le he puesto fin. La palabra original ahí es como pagar una deuda. Quizás aquí alguna vez ha pagado un dividendo, una deuda así larga de estos, los dividendos que son muy largos, de muchos años. ¿Aquí alguno ha pagado? Dígame cómo se siente cuando paga la última cuota. Es maravilloso.
Eso es lo que significa acabar la carrera. Es terminar y decir, ¡ja, ja, ja, ja! Terminé. Aleluya, terminé. He acabado. Y todos nosotros sabemos que cuando estamos pagando cuotas de deuda, no siempre es fácil. A veces hay veces que hasta nos retrasamos, se nos juntan, ¿cierto? Pero cuando uno termina, dan ganas de hacer hasta una fiesta. Porque nos hemos sacado un alivio. Y cuando habla la palabra, Pablo le escribe, he acabado la carrera. Eso es lo que le está diciendo. He terminado, he completado mi misión. Por eso la palabra de Dios dice, ya lo vimos semanas anteriores, el pueblo sin visión se desenfrena, perece. Si no tenemos claro para dónde vamos, ¿qué vamos a completar? Amar su venida también es entender qué es lo que Dios quiere hoy. Y lo tercero que le dice, he guardado la fe. Amar su venida es tener esa fiel convicción y confianza en Dios y permanecer hasta el final. Cuando se habla de guardar, no es que, hermanito, yo voy a guardar mi fe y la tengo aquí abajito. Algunos piensan que guardar la fe es guardarla ahí, ¿cierto? Algunos piensan que son del servicio secreto del Señor, entonces ahí son espías del Señor. Pero guardar la fe no es esconderla. De hecho, guardar la fe tiene que ver más con vigilarla. Es no abandonar el camino. De hecho, la palabra original en el griego es proteger, es estar de guardia. Se usa casi como un guarda, un vigilante, un guardia de seguridad, ¿cierto? Que pilla a los rateros, a los mecheros, ¿cierto? Que está ahí en el supermercado y, a ver, muéstrame el bolso, ¿cierto? Ese guardia es guardar la fe. ¿Se está yendo mi fe? ¿Me la están robando? ¿La están robando en mi hogar? ¿En mi familia? ¿En mi hogar? Pablo dice que he guardado la fe. Otro significado de la palabra guardar es abstenerse. O sea, dicho de otra forma, es vivir en santidad, es no permitir el pecado en nuestras vidas. Entonces, hermanos, cuando hablamos de amar su venida, estamos con una expectativa, ¿cierto? Estamos esperando, ¿cierto? Y también apresurando, dice 2 de Pedro 3:9. Esperamos y apresuramos su venida. Pero esa espera, ese amor, tiene que ver también con, de una forma práctica, llevar el evangelio en nuestra vida. Por eso entiendo que el Señor a mí como pastor en este tiempo me ha llamado a ser casi un entrenador. Y como entrenador hay que ponerse en forma. Dígale al que está al lado suyo, hay que ponerse en forma. Muchos se preocupan de ponerse en forma físicamente, que no está mal, por un tema de salud más que de apariencia. Pero debemos ponernos en forma para prepararnos para los últimos tiempos. Si todo lo que estamos escuchando y aprendiendo, nosotros lo ponemos en práctica y levantamos una alerta, esto nos cuidará. Por eso, más que nunca, como oraba Paula al principio de la reunión, no podemos caminar solitos.
No podemos, porque más que nunca en estos últimos tiempos necesitamos del hermano y la hermana para caminar juntos, para orar juntos, para no desalentarnos. Porque el Señor quiere fortalecer a su iglesia, dice amén. Pero no solo individualmente, sino también como cuerpo, como familia. Pero no debemos desconocer lo que la palabra dice de los últimos tiempos y cómo vendrán los ataques del enemigo. Por eso yo debo ser como un entrenador, entiendo, preparar, decir, mira, así tenemos que correr, esto tenemos que hacer para guardar nuestro corazón y nuestra vida. Porque la palabra de Dios muestra muchas cosas de cómo serán los últimos tiempos. Y aquí hemos hablado, hemos escuchado, quizás tú mismo has visto lo que dice la Escritura. Muchas cosas ya se han cumplido y se seguirán cumpliendo. Pero hay algo básico que dice que el enemigo nos atacará. El enemigo atacará a la iglesia, al pueblo de Dios, para desistir, para robarnos la fe, para que no amemos su venida en forma práctica. Y uno de los ataques del enemigo será a través de la lujuria. Atento acá, hermano, lujuria. Hoy más que nunca los ataques, los deseos desordenados están a la orden del día. Lo que ves en el celular, lo que ves en las pantallas, los que ves, no sé, ahora en el verano, pero más que nunca la pornografía y toda la inmoralidad sexual ha crecido de una manera tan, podríamos decir, tan rápida y tan feroz. Pastores, líderes que han caído en pecados de lujuria, de adulterio, de fornicación, porque no han estado atentos. Y aquí es donde la iglesia, hombres y mujeres, no solo, porque antiguamente uno hablaba de esto y era para los hombres, pero hombres y mujeres, ¿cómo te estás guardando y cuidando de la lujuria? Porque te tienes que cuidar, tienes que estar atento, tienes que estar preparado. Y eso significa los tiempos que pasas en un teléfono, en una pantalla, los tiempos que estás solo viendo quizás una serie, una película, no sé, o viendo TikTok, o viendo otras cosas, viendo YouTube, no sé. ¿Y qué es lo que estás mirando? ¿Cómo te estás cuidando? Porque si tienes una debilidad en eso, ¿qué tienes que hacer? Huir. No te puedes dejar. Si alguien te está flirteando, si alguien te está diciendo palabras bonitas, hermana, un vecino, ¿qué tienes que hacer? Huir, por no dejar, qué lindo. Esto es así. En los últimos tiempos esto cada vez más se va a ir agrandando. Por eso los ataques del enemigo con referente a la lujuria serán cada vez más feroz. Y por eso necesitamos confesar nuestros pecados, nuestras debilidades. Y aunque muchas veces nos avergüence, es mejor avergonzarnos que perdernos. Es mejor avergonzar nuestra carne que apostatar. No tenemos que esperar que se destruya nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro ministerio, sino que antes decir: estoy siendo atacado, estoy siendo tentado. Porque ¿quién va a tirarte una piedra por eso? Cuando uno confiesa una tentación. Hasta Jesús dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Quién podrá? Pero es distinto cuando ya hemos pecado y hemos escogido y nos mantenemos. Sea la luz, y la luz se hizo. ¿Entiende? Los ataques del enemigo serán feroces en esta área. Dice ahí en Lucas 21:34: tengan cuidado,
No pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Atentos. Y no lo digo para ustedes, lo digo aún para mi propia vida. Necesitamos estar atentos. Si esto es, la palabra nos advierte, no me puedo dar una franquicia. Total, soy maduro, puedo mirar esto, no me pasa nada. No puedo. Otra de los ataques que el enemigo levantará en los últimos tiempos, dice la palabra del Señor, son las ofensas. Y esto se verá cada vez más real entre hermanos, entre la propia iglesia. Hoy más que nunca vemos críticas para allá, para acá, ataques, desacreditar. Por eso nos tenemos que cuidar, hermano, hermana. No podemos hablar de nadie si no sabemos. Muchas veces se escribe en las redes sociales, el pastor o el hermano o y todos nos hacemos parte sin saber. Y aunque fuese verdad, no nos queremos hacer parte. Y para no hablar tanto de las redes sociales y todo, aún de nosotros, nos tenemos que cuidar. Porque una de las cosas que el enemigo va más a levantar va a ser eso, la ofensa entre hermanos. Este hermano, mira cómo me dijo. Esta hermana ni me miró, iba por el centro, ni me saludó. Y ofendernos y herirnos. ¿Y sabe por qué quiere el enemigo hacer eso? Para que tú no sigas caminando, para que tú apostates de la fe y dejes. Entiendo que cuando alguien te ofende hay que pedir perdón, pero también tenemos que perdonar. A veces las personas no nos van a pedir perdón. ¿Sabías eso? A veces los que te ofendieron o los que te hirieron no te van a pedir perdón. Pero tú tienes que perdonarles. Porque si no, en ti va a crecer una raíz de amargura, que dice la palabra del Señor que aún impedirá la salvación en nosotros. Por eso al diablo le encanta el rencor. Al diablo le encanta que estemos en conflicto, estemos en desacuerdo. No fue MacArthur el que dijo que hay que dividir para vencer. El diablo desde siempre sabe. Y este es su plato favorito. Pero más que nunca en los últimos tiempos, dice la Escritura, que esto aumentará, que esto será así. Por eso, hablando de la lujuria, ¿cierto? Dice la Escritura que, no lo tengo ahí, pero si quiere anotarlo, dice en Lucas 17 que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé, donde la gente era lujuriosa, o en los tiempos también de Lot, ¿cierto? Cuando Sodoma y Gomorra es destruido, toda la gente, todo lo que habrá, pero no se darán cuenta cuando venga el fin. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta, y asimismo con las ofensas, darnos cuenta que quizás ahora mismo tú has estado ofendido, te has sentido mal. Hay personas que por eso dejan de congregarse. Y a veces puede ser por algo lícito, alguien te ofendió directamente. Pero a veces son engaños. Y como dice la Escritura ahí en Mateo 24:10, muchos se apartarán de mí, dice Jesús, se traicionarán unos a otros y se odiarán. A mí igual esta palabra me mueve el piso, porque digo, bueno, Señor, tenemos que hacer
relaciones firmes. Porque ¿cuántos estaremos hasta la última juntos? ¿O nos traicionaremos? ¿O nos entregaremos? Yo a veces me pregunto, ¿cuántos me van a entregar? ¿Quién es el pastor de ustedes para matarlo? Yo se lo muestro. Pero a veces entregar al hermano, entregar al pastor no significa solo así, como una película, sino cuando no estamos aquí pero no estamos. Cuando decimos que somos comprometidos y no somos comprometidos. Cuando dejamos que el pecado se anide en nuestra vida, en nuestro corazón total. Decimos, esto no afecta a nadie más. Pero yo te quiero decir que el pecado no solo te afecta a ti, afecta a tu familia, a tu hogar y afecta a la iglesia. Por eso el enemigo, una de las cosas que va más a levantar en los últimos tiempos son las ofensas entre hermanos. También otro ataque que el enemigo levantará en los últimos tiempos es el temor, el miedo. Y entiendo que esto será fruto de la maldad, porque es cierto que la maldad aumentará y esto nos llevará muchas veces a estar en temor, pero el temor no nos puede guiar, no nos puede controlar, porque dice la palabra que el perfecto amor, que es Cristo, echa fuera el temor. Yo sé que una vez anda por la calle, no sé, cuando va a Santiago, ¿cierto? A la capital, yo no sé, ustedes lo hacen. Yo me echo billetera aquí y ando mirando. Le digo a mi hija o a quien no puedes andar hablando en la calle con el celular, ¿cierto? Pero eso es prevención, no es miedo, no es que ando con... No. Pero es verdad que el fruto de la maldad es así. Y uno decimos a lo buen chileno, ¿cierto? No hay que andarla vendiendo. Pero el temor no puede apoderarse de nuestras vidas, ¿cierto? Como dice ahí Lucas 21:26, la gente vivirá en tal terror que se desmayará al pensar en el fin del mundo. Todas las potencias del cielo serán derribadas. El temor. Y otro ataque del enemigo, por supuesto, que es el engaño. Y esto lo veremos cada vez más. A mí me encanta cuando alguien me pide razón de mi fe. Me gusta hablar de historia, me gusta hablar de todo. Y sé que cada vez más habrá una generación que va a buscar, entre comillas, la verdad. Pero hoy día, donde hay tanta información, esta verdad puede ser trastornada, trastocada, y es esto mismo que va a llevar a mucha gente a escuchar falsos maestros, falsos profetas, falsa enseñanza. Porque el enemigo lo que más quiere es el engaño. Y por eso aún en redes sociales, aún uno ve, voy a decir, tanto disparate de repente que se enseña en nombre de Dios. Porque preferimos que otro nos diga la verdad que escudriñarla y estudiar la verdad. Por eso el engaño es una arma que el enemigo usará en estos últimos tiempos y nosotros debemos estar preparados para estos últimos tiempos. Y más que nunca abocarnos a la verdad de Dios, porque esta generación que busca respuesta buscará en cualquier lado. Por eso dice ahí la palabra de Dios, para que ahí la lea conmigo en Mateo 24, en el versículo 11 y en el versículo 24, dice: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, dice el versículo 11. Y el 24 dice: porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible aún, a los elegidos de Dios. Entonces, esto es lo que ocurrirá. Habrá engaño. Ahí yo le doy más citas para que usted pueda verlo. También en 2 de Pedro 2, del 1 al 2, y en 1 de Juan 4:1, y en Apocalipsis 19:20. Habla que en los últimos tiempos
habrá engañadores. Repito, 2 de Pedro 2, versículo 1 y 2, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 y Apocalipsis 19, 20. Entonces, hermanos, si debemos ser la iglesia que se prepara para los últimos tiempos, si Pablo le escribe las últimas palabras tan importantes a su discípulo amado Timoteo, diciéndole que el premio, el galardón es amar su venida. Y amar su venida es como dijo él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Nosotros debemos entender que eso tiene que ver con nuestro amor y nuestra respuesta al Señor. Como dice, con esto concluyo, Primera de Juan, capítulo 3, verso 2 al 3, dice: queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No sabemos, hoy somos hijos, no sabemos cuando Él regrese y estemos cara a cara, dice la palabra que seremos transformados, pero no sabemos en qué. Si nos saldrán alas, si volaremos, si seremos Superman, no sabemos. Pero algo sí sabemos, que los que tenemos esta esperanza, los que anhelamos y amamos su venida, nos santificamos, nos purificamos, porque Él es santo y porque Él es puro. Amén. Póngase en pie. Sí, Señor.